En el periodo de 1920 a 1940 fue una época muy importante para la política, lo social y la economía de México. Esta época fue muy importante para México, pues hubo muchos cambios en lo social, en lo económico y en lo político. Pero antes de hablar de esos aspectos económicos y sociales, les hablaremos de los antecedentes de esta época y un poco de cómo es ahora en la actualidad. El antecedente más importante de esta época fue la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana fue una etapa muy importante para México. La Revolución Mexicana empezó por culpa de la presidencia de Porfirio Díaz, que creó mucho conflicto para los mexicanos. Y gracias a eso, los mexicanos decidieron levantarse en armas contra Porfirio Díaz. Y a finales de 1924, Plutarco Elías Calles es seleccionado como presidente de México. El periodo de 1920 a 1940 se caracterizaba por la asimilación de las demandas de las masas sublevadas al proyecto de las clases dominantes como revolución pasiva, para establecer las bases y hegemonía del moderno Estado democrático burgués y de un nuevo bloque histórico en México. Independientemente del desorden y la violencia de 1910 a 1920, funcionó una economía mexicana. Era una economía predominante capitalista, aunque no estable. Sus regiones se desarrollaban de forma desigual, las más desarrolladas eran el noroeste, el noreste, el Distrito Federal y el Golfo. Gracias a lo sucedido en 1920 a 1940, se comenzaron a implementar campañas de vacunación, creación de una gama de seguridad social y mejoras en las condiciones laborales, sobre todo en las áreas urbanas. También por la lucha por la justicia e igualdad social siguen siendo los principales demandas de los movimientos sociales y actualmente siguen en pie lo antes mencionado y claramente han ido mejorando y a veces empeorando por los presidentes que hemos tenido. Haciendo comparación entre las épocas de 1920 y 1940 y a las épocas actuales y el México actual, llego a una conclusión donde puedo ver y confirmar el impacto que tienen las masas y las necesidades del pueblo cuando se unen y se oponen o resisten a algún movimiento tanto político, económico, social o educativo, que es lo que viene pasando desde 1920, donde en esas épocas se encontraba un México sin reconocimiento internacional y sin falta de facilidad de apertura económica y política como la existe hoy en día en México. Un avance en educación fue la creación del Instituto Politécnico Nacional, el IPN. Un avance en cuanto a la política fue la creación de un partido político que llegó a marcar un cierto oficialismo, llamado el Partido Nacional Revolucionario, el PNR, y además marcó un cambio en la estructura política del país. En el ámbito económico se creó el Banco de México, además de instituciones o programas de apoyo como el Crédito Ejidal. Siento que debido a estos movimientos marcados en estas épocas influyó demasiado en que se sigan utilizando este tipo de apoyos hoy en día. En conclusión, creo personalmente que es importante conocer los eventos que ocurrieron en esta época, al igual que las circunstancias que tenían, ya que así podemos explicar algunos sucesos que pasan en la actualidad que están en parte relacionados con este tema. También creo que este tema es interesante ya que habla sobre la reconstrucción de México como Estado nacional, en el cual se crearon distintas instituciones, pero una de las más importantes o principales es la institución del Partido Nacional Revolucionario, o más conocido como PNR, el cual se definió como un partido oficial e introdujo varios cambios en el sistema político mexicano, como regular y condenar algunos movimientos políticos que eran promovidos por el interés, la presidencia del país y los beneficios que este trae consigo. Después de la revolución quedó un México inestable, ya que había mucha rotación en los puestos políticos, lo cual no dejaba que hubiera un crecimiento como país. Gracias a Lázaro Cárdenas se le dio fin a la inestabilidad política en cuanto a la rotación de los presidentes, ya que fue el primer presidente después de la Revolución Mexicana que duró un sexenio completo. Como equipo opinamos que actualmente hay una mejora en la organización política, pero aún sigue habiendo una inestabilidad económica.
En cuanto a la educación, ya es fácil acceder a ella, ya que hay más escuelas y más apoyos de parte del gobierno en cualquier tipo de educación, en cualquier nivel. En conclusión, podemos decir que este periodo más que nada se centró en tratar de darle una mejora al país. Algo que no sería tarea fácil, porque vienen de una guerra o un problema políticos internos. Aún así, el país, además de tener las mejoras económicas y un poco sociables, de las que más se destacaron fueron las educativas, ya que en esa parte de sufrir cambios importantes también consiguió una mejoría para todos los ciudadanos. Además de que se construyeron varias instituciones para apoyar así el crecimiento de estos nuevos, pues los estudiantes. Consiguió, pues, un otro punto donde se mejoró por lo menos un poco fue en lo económico. A pesar de todo esto, el país se puede decir que tuvo una buena transformación para lo que son estos 20 años con distintos lideratos y puntos de vista, ya que en este periodo lo que pasaron fueron algunos presidentes o líderes, porque algunos simplemente pues se iban o ocupaban el puesto de otro que había muerto por causas sospechosas, aunque realmente sabemos que algunos los mataban, pero en general pues se tuvo una gran mejoría del país y se trató de ayudar en ambas partes, en lo social, en lo económico y en lo administrativo. En todo se trató de dar una mejoría.